La llamaron borracha, la llamaron drogadicta. Dijeron que había perdido el control, que la fama la había consumido, que su cuerpo ya no le respondía porque había cruzado demasiadas líneas. Nadie sabía que, en realidad, estaba enfermando de la misma enfermedad que había visto destruir lentamente a su padre. Nadie quiso mirar más allá del morbo. Nadie se detuvo a pensar que esa mujer, que alguna vez dominó la música latina durante 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard, no estaba cayendo, estaba siendo empujada. 11 semanas, un récord absoluto. Más de 20 años después, nadie ha logrado repetirlo. La primera y única latina en hacerlo. Y aún así, eso no la protegió de nada. Un día, sin aviso, sin conferencia de prensa, sin despedidas emotivas, Pilar Montenegro desapareció, como si nunca hubiera existido. Como si los escenarios, los premios y los aplausos se hubieran evaporado con ella. Su nombre quedó flotando en el aire, rodeado de rumores, burlas y medias verdades. Y mientras el público especulaba, ella se alejaba. Porque lo que le hicieron, lo que le hizo la fama, lo que le hizo su propio cuerpo y, sobre todo, lo que le hizo el hombre que prometió amarla, fue tan devastador que desaparecer se convirtió en su única forma de sobrevivir. Esta no es una historia de decadencia, es una investigación. La que nadie quiso terminar, la que durante años fue contada a pedazos, incluso por sus propios compañeros de Garibaldi. Hoy vas a conocerla completa, porque hay 4 verdades que cambian todo lo que creías saber sobre Pilar Montenegro. 4 revelaciones que explican su silencio, su huida y su decisión final. La primera tiene que ver con unas fotografías íntimas que no debieron salir nunca de un hogar y que su propio esposo entregó a una revista para destruirla públicamente. El mismo hombre que hoy enfrenta acusaciones gravísimas por abuso sexual. La segunda es una enfermedad hereditaria, una sentencia escrita en sus genes desde antes de nacer, la misma que mató a su padre y que la fue encerrando poco a poco en su propio cuerpo. La tercera es un romance prohibido con un príncipe de Marruecos, una historia real cortada de raíz por la orden directa de un rey. Y la cuarta es la más incómoda de todas. La razón por la que le dijo que no al regreso, por la que rechazó la bioserie de Garibaldi y por la que juró no volver jamás al mundo del espectáculo. Cuando lleguemos a cada una te lo diré con claridad. Esta es la primera, esta es la segunda, para que no pierdas el hilo. Pero te advierto algo, si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y esa es la verdad que ella misma ha intentado borrar de su historia durante más de una década. Todo comenzó el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México, cuando nació María del Pilar Montenegro López, en una casa donde la música era refugio y el aplauso parecía una salida posible, pero también una trampa lenta que nadie veía venir. Su padre, Manuel Montenegro, era ese tipo de hombre que sostiene a una hija con orgullo sin sospechar que, dentro de su sangre, viajaba una sombra que años después se convertiría en sentencia. En 1979, cuando la mayoría de las niñas todavía jugaban a ser grandes, Pilar ya trabajaba como una profesional. Tenía 7 años y se subió a un escenario para interpretar a una huerfanita que cantaba, esperando que alguien la rescatara. 3 años seguidos viviendo la misma historia, la misma ilusión, la misma herida repetida como un ensayo del destino. Porque mientras el público veía a una niña actuando, Pilar estaba aprendiendo algo más peligroso, que para recibir cariño debía rendir, sonreír, sostener la mirada, aguantar. Esa es la parte que casi nadie entiende sobre ella. Pilar no creció buscando fama, creció buscando un hogar. Y cuando el hogar no se siente seguro, uno empieza a confundir amor con aprobación, protección con control, compañía con necesidad. Por eso, incluso cuando su vida se llenó de luces, su interior siguió teniendo la misma pregunta de siempre: ¿quién me cuida cuando se apaga el escenario? Y la industria, como siempre,
olió esa fragilidad a kilómetros. En 1988, con apenas 16 años, dio un salto que parecía el inicio del cuento perfecto. Entró a Fresas con Crema, un grupo juvenil producido por Luis de Llano, la fábrica de sueños que también era una fábrica de obediencias. Ahí estaba otra adolescente con hambre de futuro, Andrea Legarreta, y ninguna de las dos tenía idea de cómo funciona el juego cuando los hombres que deciden tu carrera también deciden tu cuerpo, tu imagen, tu silencio. Fresas con Crema duró poco, pero el engranaje no se detuvo. Ese mismo año, cuando Pilar creyó que todo se había acabado antes de empezar, llegó la oferta imposible de rechazar. Garibaldi, 1989. Un concepto revolucionario, decían, mariachi con pop, coreografías modernas, vestuarios coloridos, juventud convertida en producto exportable, 8 chicos convertidos en una postal del México noventero, giras, cámaras, viajes, estadios, y una regla no escrita que lo gobernaba todo. El show debe continuar aunque tú te estés rompiendo por dentro. Pilar entró con 17 años, todavía niña, y ahí conoció los nombres que después aparecerán una y otra vez en esta investigación como piezas de un mismo tablero. Sergio Mayer, Patti Manterola, Xavier Ortiz, Charly López. Guárdalos, porque en esta historia nadie pasa de largo sin dejar una cicatriz. Por fuera, Garibaldi era éxito. Por dentro, era una escuela de supervivencia. Playback, presión estética, control de vida privada, una alegría de plástico que se vendía a millones mientras la persona real quedaba escondida detrás del personaje. Pilar aprendió rápido que su valor se medía en centímetros, en sonrisas, en cuánto aguantaba. Aprendió a ser fuerte sin que nadie lo notara y a llorar donde nadie pudiera grabarla. Y mientras el mundo la aplaudía por ser la sensual, la magnética, la indomable, ella acumulaba algo más silencioso, el deseo de que alguien la eligiera sin convertirla en mercancía. Pero todavía falta un nombre en esta parte del relato. Todavía no aparece el hombre que llegará años después, con promesas de protección, con conexiones, con el discurso perfecto para una mujer que se sentía sola en medio de todos. Todavía no aparece el que dirá yo te cuido, y terminará usando lo más íntimo como arma. Ese nombre todavía no lo conoces aquí, pero ya se está acercando. Y cuando entre en escena, vas a entender que Pilar Montenegro no solo estaba buscando amor, estaba buscando un salvavidas. Y esa necesidad en el mundo equivocado siempre se paga carísimo. Los primeros años de Garibaldi fueron un torbellino asfixiante por dentro. Aviones, hoteles, camerinos, coreografías repetidas hasta que el cuerpo dejaba de sentir, y una ley silenciosa que se imponía cada noche. Pase lo que pase, tú sonríes. En medio de ese caos, Pilar creyó encontrar algo parecido a un hogar en el lugar más peligroso posible, dentro del mismo escenario. Charly López estaba ahí, a un brazo de distancia en cada show, en cada ensayo, en cada foto. Y cuando tienes 17, cuando llevas desde los 7 interpretando a una huerfanita que espera que alguien la elija, confundes cercanía con destino. Durante 3 años fueron la pareja perfecta para las cámaras. Pilar pensó que esa constancia era amor. Y entonces llegó a España, a principios de los años 90. La ruptura no fue un adiós privado. Fue un golpe con público y contrato de por medio. Garibaldi estaba de gira europea, sin escapatoria, sin pausa, con los shows vendidos. Y en ese paisaje apareció Thalía, la ex Timbiriche, estrella en España. Hubo una cena organizada por la industria, hubo sonrisas, hubo esa electricidad cuando alguien decide mirar a otra persona con ojos nuevos. Años después, él lo contaría sin vergüenza, diciendo que Thalía lo rayaba, como si fuera una anécdota simpática y no una traición. Pero lo más cruel no fue el deseo, fue el contexto. Pilar no podía irse. Tenía que seguir compartiendo hotel, seguir ensayando, seguir subiendo al escenario al lado del hombre que acababa de romperla,
y bailar como si nada mientras el público gritaba su nombre. La humillación no fue un instante, fue una gira. Ahí se abrió la primera grieta. Pilar aprendió que en este mundo el corazón no tiene derechos. Aprendió que puedes estar destrozada y aún así, la música sigue. Y aprendió una idea venenosa que se queda pegada a la piel. Quizá ella nunca era suficiente. Quizá el amor siempre se iba a escapar cuando apareciera alguien más grande. Esa enseñanza no se olvida, se vuelve patrón. Y el destino, como si quisiera confirmarlo, le dio una segunda herida simbólica. Garibaldi fue invitado a Marruecos para presentarse ante la realeza del rey Hassan II. No como invitados de honor, sino como entretenimiento, una postal para palacios y protocolos. Pilar entró a ese mundo con la misma energía con la que entraba a un escenario, y allí conoció a un príncipe, del que años después se diría que era Mulay Rashid. Por primera vez creyó que alguien la miraba más allá de lo que vendían de ella. Hubo encuentros discretos, conversaciones lejos de cámaras, una ilusión que parecía imposible y por eso se sentía verdadera. Y entonces llegó el golpe final. Cuando el rey se enteró, se acabó. No hubo negociación. Hubo una orden. Años después, una compañera lo resumió con una frase: «Se acabaron nuestros viajes a Marruecos». Una puerta cerrada por la idea brutal de que una cantante pop, una mujer convertida en espectáculo, no tenía derecho a cruzar esa línea. Pilar podía llenar estadios, pero no podía comprar respeto. Podía ser admirada, pero no aceptada. Dos heridas distintas, la misma lección. Primero la cambian por otra. Luego el poder te recuerda que nunca fuiste opción. Y cuando una mujer acumula ese tipo de derrotas, empieza a desear algo más peligroso que el amor: protección. Alguien que le prometa un refugio. Alguien que diga «yo te cuido» y suene convincente. Ese deseo, en la industria equivocada, es la puerta por donde entra el depredador. Por eso, antes de que conozcas al hombre que la destruirá para siempre, tienes que entender esto. Pilar no estaba buscando una historia bonita, estaba buscando un salvavidas. Y en ese vacío que dejó España y selló Marruecos, empieza a acercarse a alguien que no llega con golpes al inicio, sino con promesas. Guarda esta sensación, porque lo que viene no comienza con romance, comienza con control. Jorge Reynoso no llegó a la vida de Pilar con una máscara de villano. Llegó como llegan los hombres más peligrosos, con soluciones. A finales de los años 90, cuando ella ya había probado el sabor de la traición y el rechazo, apareció este empresario con conexiones, un publicista que parecía conocer cada puerta del espectáculo mexicano. Pilar venía de años de desgaste, de amores que se rompen en público, y necesitaba creer que alguien por fin la cuidaba. Al principio fue representante, después fue esposo. El 16 de febrero de 2001 se casaron y desde ese instante el romance se mezcló con la agenda, la cama con los contratos, la confianza con la firma. Pilar creyó que por fin había encontrado estabilidad. Pero la estabilidad que te ofrecen algunos hombres no es un hogar, es una jaula. Su propia madre lo diría más tarde sin adornos, que el documento que Pilar firmó le impedía trabajar si él no lo autorizaba. No era amor con reglas, era control con apariencia. Y sin embargo, afuera todo parecía perfecto, porque Jorge sí sabía fabricar victorias. En 2002 llegó Desahogo, el disco que la lanzó como solista y la convirtió en noticia mundial. Fue una operación de imagen, sonido y cálculo, una estrategia que colocó a Pilar en el lugar exacto donde una estrella puede incendiarse. El corazón del álbum fue Quítame ese hombre, una canción que en su voz dejó de ser balada y se volvió amenaza y plegaria al mismo tiempo. Una mujer cantando libertad mientras su vida privada se iba estrechando en silencio. La canción subió como si tuviera vida propia, semana tras semana, hasta llegar a la cima del Billboard Hot Latin Tracks, y cuando llegó, no bajó. 11 semanas consecutivas en el número 1 durante 2002. 11.
En un mundo donde el éxito dura lo que dura el siguiente golpe mediático, Pilar se quedó ahí como un desafío. La industria la celebró, los medios la coronaron, los premios empezaron a caer. Y ella sonreía al frente mientras detrás de su hombro estaba Jorge, administrando el acceso, el teléfono, el dinero, los silencios. Ese es el detalle que cambia la lectura de su éxito. Porque muchos vieron a una reina, pocos vieron al carcelero. Él manejaba llamadas, entrevistas, permisos, él decidía quién se acercaba y quién no. Y cuando alguien controla tu agenda, termina controlando tu respiración. Pilar empezó a vivir dentro de un calendario que no le pertenecía. La fama era alta, pero el aire era poco. La ironía era cruel. Cada noche, miles cantaban con ella "Quítame ese hombre", creyendo que era un himno de liberación. Y ella lo cantaba sabiendo que, si de verdad se quitaba pan a ese hombre, podía perder el piso. Porque él no solo era pareja, era llave, era filtro, era dueño del interruptor. Esa dependencia no nace en un día. Se construye cuando alguien te hace creer que sin él no hay carrera, no hay protección, no hay futuro, y que desobedecer cuesta. Y luego, como en todas las jaulas, llegó el momento en que el pájaro intenta abrir la puerta. En 2005 el matrimonio se rompió. En el papel se habló de diferencias irreconciliables, la frase limpia que se usa cuando la verdad huele a vergüenza. Pero lo importante no es que se separaran. Lo importante es que Jorge no aceptó perder. Y un hombre que no acepta perder no se va en silencio. Convierte el amor en represalia. Guarda este nombre y recuérdalo bien, Jorge Reynoso. Porque lo que haría después no fue un simple berrinche de ex esposo. Fue una operación de destrucción pública. Y aquí es donde la historia cambia de tono. A partir de este punto ya no hablamos de éxito, hablamos de castigo. Prepárate, porque lo que viene abre la primera revelación y es la más íntima, la más sucia, la que ningún artista debería sobrevivir. En 2005, cuando el divorcio quedó sellado con la frase correcta para los periódicos, diferencias irreconciliables, la historia real apenas estaba comenzando. Porque Jorge Reynoso no era un ex que se iba. Era un hombre que conocía el mecanismo exacto de la fama y sabía dónde apretar para que doliera. Pilar acababa de salir de una jaula y todavía no entendía que la puerta no se abría del todo cuando el carcelero guarda las llaves de tus secretos. Un año después, en 2006, alguien puso precio a lo más íntimo. Aparecieron fotografías privadas, desnudas, tomadas durante el matrimonio, imágenes que no pertenecían al público, ni a la prensa, ni a una revista, sino a un espacio donde dos personas se prometen confianza. Y de pronto estaban ahí, impresas, exhibidas, convertidas en chisme y sentencia. Pilar no tuvo que inventar un culpable. Dijo lo obvio, esas fotos eran personales. Se tomaron cuando eran marido y mujer, y él era el único que las tenía. Y cuando una mujer pronuncia eso frente a una cámara, con la voz quebrada, no está contando un escándalo. Está describiendo una traición que deja marca en la piel. Esta es la primera revelación. No fue un rumor caliente. Fue una forma de castigo, una guerra de reputación en la que el objetivo no era vender revistas, era enviar un mensaje. Si te vas, te reduzco. Si me dejas, te convierto en mercancía. Y el sistema hizo el resto, panelistas riéndose, titulares repitiendo la humillación, comentarios juzgándola como si la víctima hubiera elegido el crimen. Pilar quedó en el centro de una fogata donde todos calentaban sus manos mientras ella se quemaba. Y Jorge no se conformó con la filtración. Cuando apareció Noelia en su vida, el patrón se volvió aún más evidente. Pilar hablaba del dolor de que lastimaran a su familia, de que se violara su intimidad, mientras él cambiaba el tono, cortaba comunicación y empezaba a atacarla en público como si el divorcio no fuera separación, sino permiso para destruir. Y aquí es donde el guión se vuelve más oscuro, porque no hay forma de defenderse cuando la otra persona controla el relato. Si contestas, te llaman conflictiva. Si callas, te declaran culpable.
Pilar eligió lo único que todavía podía controlar: la distancia. Años después, en 2011, cuando decidió posar para Playboy, la conversación volvió a girar alrededor del cuerpo como si ese fuera el único idioma permitido para una mujer. Y Reynoso, otra vez, intentó escribir la narrativa por ella, sugiriendo que lo hacía por ruina económica, como si la libertad siempre tuviera que explicarse con vergüenza, como si el derecho a decidir solo existiera cuando un hombre lo aprueba. Pilar respondió con una frase que sonaba a clausura. Ese capítulo ya estaba cerrado, pero para un hombre que necesita control, nada se cierra si no se cierra con sangre. Lo que casi nadie entendió es que esa humillación pública no solo destruye una imagen, rompe un cuerpo por dentro. Porque el miedo se vuelve hábito, la ansiedad se vuelve respiración y la vergüenza se queda como una luz encendida que no te deja dormir. Pilar empezó a cargar dos guerras al mismo tiempo, la del mundo contra su nombre y la de su sistema nervioso contra su equilibrio. Al principio fueron detalles que cualquiera habría ignorado si no tuviera ganas de burlarse. Tropiezos mínimos, un movimiento torpe en un ensayo, una rigidez extraña en el escenario, como si su coordinación se hubiera vuelto más lenta que su mente. Pero la prensa no investiga, etiqueta. Y la etiqueta fue inmediata, borracha, drogada, acabada. Porque esa versión es cómoda. Esa versión permite reír. Esa versión evita mirar la verdad. Y aquí viene el giro que convierte todo en tragedia biológica. Pilar no estaba perdiendo el control por vicios. Estaba perdiendo el control por herencia. Ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa que ataca el cerebelo, el centro del equilibrio y la coordinación. Lo que tu mente ordena, tu cuerpo ya no lo ejecuta como antes. Caminas y te tambaleas. Hablas y se escucha lento, como si las palabras tuvieran peso. Y lo peor es que no solo es progresiva, también puede ser hereditaria. Pilar había visto a su padre deteriorarse por esa misma sombra. Y cuando una mujer descubre que su destino está escrito en su sangre, el miedo deja de ser un titular, se vuelve calendario. Por eso, cuando el mundo la estaba despedazando por fuera, algo invisible ya la estaba empujando por dentro. Y ahora necesito que entiendas esto antes de seguir, porque todo lo que viene después se lee distinto con esta verdad en mente. Si la primera revelación fue la traición que la exhibió, la segunda es la sentencia que la encerró. Aquí viene la segunda revelación. La enfermedad que mató a su padre y que empezó a convertir su propio cuerpo en prisión. La segunda revelación no fue un escándalo con portada. Fue algo que no se imprime y aún así te desnuda por dentro. Fue el instante en que Pilar entendió que el verdadero enemigo no estaba en una revista, ni en un exmarido, ni en un titular, sino en su propio cuerpo. Y cuando un cuerpo empieza a fallar frente al público, el mundo no pregunta, el mundo sentencia. En 2013, ya era imposible disimularlo. Había noches en las que Pilar se veía obligada a buscar apoyo, a aferrarse a alguien como si el piso estuviera vivo y quisiera derribarla. El rumor tomó la forma más cruel y más cómoda: borracha, drogada, destruida. Después de una presentación en El Potrero, en Denver, la avalancha fue inmediata. Notas sensacionalistas repitiendo la misma palabra como un martillo, y redes convertidas en un tribunal sin rostro, donde la gente se permitía reír porque creer que alguien se lo buscó es más fácil que aceptar que alguien está enfermando. Pero aquí está el giro que nadie quería mirar. Pilar no estaba perdiendo el control por exceso, estaba perdiendo el control por herencia, y esa es la esencia de descubrió esto. Porque cuando descubres que lo que te ocurre no es una mala racha, sino una sentencia escrita en tus genes, algo se rompe para siempre. No solo se rompe la carrera, se rompe el futuro. La ataxia no se presenta como una tragedia cinematográfica con un día exacto y un diagnóstico dramático frente a una cámara. Es peor porque empieza pequeño, como una traición discreta. Un tropezón que no tiene explicación, un mareo, un cansancio que no se va,
Un movimiento que antes era automático y ahora requiere concentración. Después el equilibrio se vuelve un hilo delgado. La coordinación se desarma. La voz puede sonar extraña, como si la lengua no siguiera el ritmo de la mente. Y el público, que solo ve fragmentos, decide que ya sabe la verdad. Pilar sabía algo que casi nadie sabía. Su padre, Manuel Montenegro, había muerto por esa misma enfermedad. No era un miedo abstracto, era un recuerdo físico. Ella ya había visto el camino completo, la pérdida gradual de la movilidad, la dependencia, el deterioro que no se negocia con fuerza de voluntad. Por eso el golpe fue doble. No solo era un diagnóstico, era una repetición. Un espejo cruel, la misma sombra caminando hacia ella con calma. La misma muerte, pero con años de anticipación. Y aún así, incluso con esa verdad, Pilar no se convirtió en una historia de superación pública, porque ella ya había aprendido lo que le pasa a una mujer cuando muestra debilidad en un mundo diseñado para devorarla. Ya había sido humillada, ya le habían robado la intimidad, ya la habían definido otros. Y ahora, si dejaba que el mundo viera su deterioro, no lo iba a llamar enfermedad, lo iba a llamar decadencia, lo iba a convertir en meme, lo iba a vender como castigo. Por eso su silencio no fue solo timidez, fue estrategia de supervivencia. Su familia intentó tapar la herida con palabras suaves, estrés, nervios, problema neurológico, porque nombrarlo completo era darle al espectáculo una nueva arma. Pero mientras afuera seguían diciendo borracha, adentro Pilar estaba haciendo cuentas con una verdad devastadora. Su cuerpo ya no iba a obedecer como antes, y la industria no iba a tener piedad. Y entonces llegamos a octubre de 2013. El Comitenorio. Una comedia, un escenario. La misma Pilar de siempre intentando cumplir su oficio, entretener, sostener la sonrisa, dar la función aunque el cuerpo estuviera pidiendo auxilio. Ese mes no es un dato, es una frontera. Porque fue la última vez que el público la tuvo enfrente en tiempo real, respirando el mismo aire, escuchando su voz sin filtros. Y aún así, muchos no vieron a una mujer luchando, vieron una excusa para burlarse. Ahí es donde la segunda revelación se vuelve una jaula. Pilar descubre la sentencia hereditaria y entiende que no se trata de volver a estar bien para regresar. Se trata de elegir cómo vivir lo que viene. Y cuando una mujer ha sido destruida por fuera y por dentro, la única libertad real que le queda es decidir qué parte de sí misma ya no le va a pertenecer al público. Por eso lo que viene no es un simple retiro, es una fuga calculada. La elección de desaparecer antes de que su enfermedad se convierta en espectáculo. La decisión de cortar el acceso, de cerrar puertas, de negar entrevistas, de borrar la ruta. Y lo que sigue revela que esa desaparición no fue un capricho ni una huida impulsiva. Fue una decisión consciente. El último acto de control de una mujer que entendió que, cuando todo empieza a escaparse, el cuerpo, la fama, la narrativa, retirarse puede ser la única forma de no ser destruida por completo. Cuando Pilar dejó de aparecer, muchos pensaron que era un berrinche. Un retiro mal manejado. Una artista incapaz de aceptar que su momento había pasado. Pero la verdad es mucho más dura y mucho más consciente. Pilar no se fue porque quiso. Se fue porque entendió que quedarse significaba perder lo último que todavía le pertenecía, su dignidad. Octubre de 2013 marca el punto exacto donde todo se cerró. El Comitenorio no fue solo una obra de teatro, fue una despedida sin aplausos finales. Sobre ese escenario, Pilar ya no luchaba contra el público ni contra la prensa, luchaba contra su propio cuerpo. Cada paso requería cálculo, cada movimiento era una negociación silenciosa con unas piernas que empezaban a no responder. Y aún así salió, cumplió, sonrió lo justo. No porque estuviera bien, sino porque toda su vida había aprendido que el espectáculo siempre va primero, incluso cuando el cuerpo se está rompiendo. Después de eso, no hubo anuncios, no hubo comunicados oficiales, no hubo homenajes.
Pilar simplemente dejó de estar. Y esa ausencia no fue casual. Fue una retirada estratégica, porque ella ya había entendido cómo funciona el sistema. Si se quedaba, cada tropiezo sería viral. Cada palabra lenta sería burla. Cada imagen sin maquillaje sería una nueva forma de castigo. La enfermedad no iba a ser tratada como lo que era, sino como un chiste recurrente. En 2016 comenzaron a circular fotografías que nadie debería haber tomado. Pilar en silla de ruedas. Pilar asistida. Pilar lejos de la mujer que el público recordaba. Amigos cercanos, como el diseñador Jerónimo García, confirmaron lo que ya era imposible ocultar. Sus piernas no respondían. Pero incluso entonces, la familia eligió el silencio. No por negación, sino por protección. Nombrar la enfermedad en voz alta era darle al morbo un nuevo combustible. Y mientras el mundo seguía adelante, Pilar enfrentaba una realidad que casi nadie conoce. La fama no garantiza seguridad económica, mucho menos cuando tu imagen fue controlada, explotada y luego destruida por otros. Los años de éxito no se tradujeron en estabilidad. Las regalías se diluyeron, los contratos se evaporaron. Y así, en 2020, en medio de una pandemia global, salió a la luz una imagen que dolió más que cualquier portada antigua. La ex reina de Billboard vendiendo gel antibacterial y cubrebocas para sobrevivir. No era una metáfora, era la vida real. Pilar Montenegro, 11 semanas número 1, convertida en una mujer común enfrentando la fragilidad económica, física y emocional. Y aquí es donde la historia deja de ser solo triste y se vuelve brutalmente honesta. Porque no hay caída más silenciosa que la de alguien que decide vivir lejos de quienes la destruyeron. Pilar no regresó. Rechazó entrevistas, rechazó homenajes, rechazó incluso la idea de contar su propia historia en una bioserie. Cuando Sergio Mayer intentó visitarla para convencerla de volver al universo Garibaldi, la respuesta fue fría y definitiva. No quería regresar, no quería ser recordada así, no quería que su cuerpo enfermo fuera parte del espectáculo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Su silencio creó un vacío, y ese vacío se llenó de rumores, que si estaba grave, que si no reconocía a nadie, que si su final era inminente. Pilar tuvo que hacer algo que no quería, romper el silencio solo para confirmar una verdad mínima. Seguía viva, simplemente ya no estaba en ese mundo, ya no estoy en el medio. Esa frase no fue tristeza, fue una frontera. Porque Pilar entendió algo que pocos entienden a tiempo. A veces, sobrevivir no significa resistir. Significa desaparecer antes de que te terminen de borrar. Durante años, el silencio de Pilar Montenegro fue interpretado como misterio, como derrota o como castigo. Pero en realidad fue otra cosa. Fue una frontera. El punto exacto en el que una mujer decidió que ya no iba a seguir entregando su cuerpo, su dolor ni su nombre a un sistema que nunca la protegió. En 2025, ese silencio volvió a romperse por la vía más cruel. Un periodista lanzó la versión de que Pilar estaba grave, que no respondía, que su familia se preparaba para despedirse. La noticia se propagó con la velocidad habitual del morbo. Titulares ambiguos, mensajes alarmistas, comentarios que ya la daban por muerta. La misma maquinaria que años antes la había llamado borracha, ahora la enterraba sin permiso. Y entonces ocurrió algo que define toda esta historia. Pilar respondió. No con una entrevista, no con una aparición pública, no con una explicación médica. Respondió con una frase mínima, enviada a un programa de espectáculos, una línea que funcionó como cierre definitivo de una vida pública. Estoy bien, ya no estoy en el medio. Nada más. No pidió compasión, no exigió rectificación, simplemente marcó distancia. Esa frase no habla de enfermedad, habla de elección. Porque lo que Pilar entendió, después de décadas de exposición, es que el mayor acto de poder no siempre es quedarse. A veces es irse. A veces es negar el acceso.
a veces es matar al personaje para salvar a la persona. Pilar Montenegro, la estrella, murió mucho antes de que circularan rumores sobre su cuerpo. Murió el día que entendió que la fama no iba a defenderla del abuso, ni del escarnio, ni de la genética. Murió cuando su intimidad fue vendida. Murió cuando su enfermedad fue convertida en burla. Y al dejar morir a esa figura pública, nació otra identidad más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más libre. Hoy, lejos de escenarios y cámaras, Pilar vive rodeada de mujeres de su familia. No tiene hijos, pero tiene vínculos reales. No tiene contratos, pero tiene control sobre sus días. No tiene giras, pero tiene algo que nunca tuvo en la cima: tranquilidad. Su cuerpo sigue siendo una batalla diaria, pero ya no es un espectáculo. Ya no pertenece al juicio de desconocidos. Su récord permanece intacto. 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard. Ninguna otra artista latina lo ha repetido. Y sin embargo, ese logro ya no es el centro de su historia. Es solo una evidencia de lo que fue capaz de hacer antes de que el sistema decidiera desecharla. Los hombres que pasaron por su vida siguieron caminos distintos. Algunos envueltos en escándalos, otros perseguidos por la justicia. Pilar no comenta nada de eso, no señala, no ajusta cuentas. El silencio, en su caso, no es negación, es protección. La historia de Pilar Montenegro incomoda porque no ofrece redención pública. No hay regreso triunfal. No hay lágrimas televisadas. No hay discurso inspirador frente a una audiencia. Hay algo mucho más difícil de aceptar. Una mujer que eligió vivir sin explicarse. Y esa es, quizá, la última verdad incómoda. Que desaparecer no siempre es rendirse. A veces es sobrevivir. A veces es la única forma de conservar la dignidad cuando el cuerpo falla y el mundo no perdona. Pilar Montenegro no ganó esta historia en los escenarios. La ganó fuera de ellos. Cuando entendió que nadie tenía derecho a exigirle que siguiera brillando mientras se apagaba por dentro. Y esa decisión, silenciosa y firme, fue la única que nadie pudo destruirle jamás.